Hace unos 2000 años atrás, Jesús describió nuestro presente como si Él ya estaba acá. Su ojo omnisciente vio escenas asombrosas que nosotros hoy estamos viviendo. Estas declaraciones tan importantes de Jesús quedaron registradas en el libro de Mateo, el capítulo 24. Detalles que constituyen uno de los llamados de atención más fuertes que se dirigen al pueblo de Dios y a todo el mundo. Pero me da la sensación de que muchos que leyeron una y otra vez los pasajes de Mateo 24 están tan asombrados por lo que está pasando ahora en el mundo, como si nunca hubiesen sido informados acerca de estos eventos. Hay tanta incertidumbre, tanta incredulidad, que todo lo que ocurre en el presente pareciera que nunca fue detallado. Estas palabras pareciera que Jesús nunca las habló, como si este capítulo nunca hubiera existido. Esto dice la palabra de Dios: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Estamos viviendo los principios de dolores que Jesús ya mencionó. Ya no hay lugar para las dudas, no podemos darnos el lujo de pensar que falta mucho tiempo, que podemos proyectar, organizar, relajarnos. Hay un espíritu de guerra en todo el mundo. El poder, la ambición, el deseo de controlar a las masas está cegando a los líderes de diferentes naciones, cada quien luchando por tener más, por ejercer más control a la sociedad. Las pestes que estamos viendo que van en aumento día tras día, gente que toma todas las medidas necesarias, igualmente se enferman, mueren. La muerte las arrebata en un momento de esta vida. Ateos, cristianos que están siendo barridos por diferentes enfermedades, porque es una realidad. La enfermedad no discrimina credo, ideología, raza. Los terremotos que estamos viendo que arrasan con la vida de la gente, con las casas. Solo bastan algunos segundos para un terremoto, para que la ganancia de toda una vida sea arrebatada en un momento. Hermanos, las señales anuncian que el Señor se acerca, pero se habla de cualquier causa que las provoca, menos la causa verdadera. Terremotos, huracanes, el sol que calienta cada día más, los colores que tiene la luna cada vez más extraños, luces que cruzan los cielos. Pero la ciencia le coloca cualquier nombre a estos fenómenos menos el verdadero. Calentamiento global, la Biblia dice señales, movimiento de capas tectónicas que provocan luces en el cielo, la Biblia dice señales. Los rayos del sol que parten los asfaltos terminan con la energía eléctrica, que causan daños en toda la cosecha. La Biblia no dice ola de calor, dice señales. Las potencias de los cielos serán conmovidas, dice la palabra. Virus que mutan, evolucionan, nuevas cepas, olas de contagios masivos. La Biblia los llama señales. Jesús viene. Y estos son principios de dolores. Y si esto es el principio, ¿qué dolores faltan por venir? Hay que seguir leyendo la palabra. Si esto es el principio de un terrible mal que está por azotar a la humanidad, debemos prepararnos. ¿Qué es lo que falta por cumplirse? Pronto habrá un despertar mundial. El mundo sabrá que Cristo está por regresar, pero estarán aturdidos con las falsas noticias de los medios de comunicación que los engañaron y no estarán preparados para irse con Jesús. La palabra de Dios llama la atención al evento más esperado de todos los tiempos, la venida de Jesús. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel 2:1. Nuestro deber es darle a la trompeta el sonido certero, para que el pueblo de Dios hoy se prepare. La trompeta debe sonar bien. Los músicos saben bien de lo que estoy hablando. Ellos saben que si van a dar un concierto, el instrumento debe estar afinado.
Las canciones deben estar bien preparadas, ensayadas, la melodía debe salir de memoria. No podemos olvidarnos las partituras. De otra manera, cuando estemos en el escenario, nadie entendería lo que estamos haciendo. No nos volverían a invitar, ¿verdad? Sufrirías un chasco en ese momento y quizás no tengas ganas de seguir haciendo música. Es por eso que el sonido de la trompeta tiene que ser certero. Los que hablamos las cosas de Dios debemos tocar la trompeta correcta en el momento correcto. Las notas de esta trompeta están en la palabra de Dios. Allí está nuestra partitura, nuestra guía. La trompeta debe sonar como la voz de Dios. Dios es quien tiene voz como trompeta, dice la palabra. Y sus hijos, nosotros debemos imitarla. Pero las prédicas que se suelen escuchar hoy en día, por así llamados maestros, hablan de cualquier cosa menos de la proximidad de Jesús. Se habla de cómo conquistar a tu pareja, cómo administrar tus finanzas, cómo alcanzar la bendición de Dios. La gente se amontona para oír cosas agradables al oído, pero te enseñan de todo, menos de lo que tenés que hacer para prepararte para abandonar esta vida de pecado e irte con Jesús. Estamos oyendo hace tiempo ya de cómo cuidarnos de un virus que en el peor de los casos puede quitarte la vida terrenal, temporal. Pero hermanos, no estamos enseñando a las personas a abandonar el pecado, que puede acabar con la vida eterna si uno continúa en el pecado. Tengo el deber de pronunciar estas amonestaciones que son fuertes quizás, pero tienen que ser dadas, de que pronto, cuando salga a nuestro mundo la marca de la bestia, el que la reciba, se perderá para siempre, eso dice la palabra. La última gran prueba que el mundo entero enfrentará se tratará de obediencia, y esa obediencia será a Dios o a los hombres. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14, 9 y 10. Hoy están cayendo juicios de Dios al mundo, pero caen con misericordia. Pronto las copas de la ira serán derramadas sin mezcla de misericordia, para aquellos que acarrean para sí mismos los juicios de Dios, porque aceptan la marca de la bestia. La marca de la bestia es lo que siempre ha sido, una imposición de parte de los gobiernos del mundo que impiden a un cristiano guardar los mandamientos del Señor. Especialmente impiden a los hijos de Dios a ser fiel al mandamiento que apunta a recordar el séptimo día de la semana para separarlo para Dios y así tener reposo. Entonces el mundo estará dividido, quienes sirven a Dios como Dios lo pide y quienes sirven al Estado. El mundo se dividirá entre los leales a los preceptos divinos y entre los desobedientes. Cuando el mundo sea sometido a obedecer el mandato de hombre que impone un día de descanso semanal, el domingo, y muchos sean inducidos a obedecer, con las manos, hermanos, trabajamos o no, con la mente aceptamos o no. Esta marca de la bestia afecta el actuar y el pensar de las personas. El enemigo usará el Estado para que tú actúes y pienses como él quiere, apartándote de los mandamientos de Dios. Nadie piense que seremos marcados visiblemente ante el mundo. Nadie crea la mentira de que un microchip se puede considerar como la marca de la bestia. Un chip nunca te impedirá obedecer a Dios. Uno puede guardar los mandamientos de Dios con o sin chip, pero la prueba final se tratará de obediencia a Dios o al hombre. Escrito está: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. El resto de la descendencia es el resto de los hijos de Dios que quedarán en el mundo. La lucha de los poderes del mal no está en contra del que no quiere usar la tecnología o en contra de los que no quieren adaptarse a un sistema de dispositivos. La lucha del diablo es contra los que guardan los mandamientos. Y en toda la Biblia los únicos mandamientos que se conocen, que vienen de parte de Dios y de parte de Jesús, son los 10 mandamientos. La ley moral, la santa, justa y buena ley de Dios con la cual se juzgará al mundo. La ley es un reflejo del carácter de Dios, porque según Juan, Dios es amor, y según Pablo, la ley también es amor. Tu destino se juzgará no por tus pretensiones de fe, sino por tu fe en Jesús, que se expresa en la obediencia sumisa a Dios. La manera de decirle te amo a Jesús no es con palabras. Él tampoco lo dijo a sus discípulos. Él nunca dijo te amo. Él lo demostró. La mejor manera de decirle te amo a Dios es guardando sus mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la Biblia resume todo el deber del hombre. Es simple, es sencillo, así dice la palabra de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. No hay más, hermanos. El resumen del juicio celestial determina todo el deber que el hombre tiene que hacer, tiene que cumplir en esta tierra. Guardar los mandamientos, temer a Dios. Ahora, si una persona que conoció la verdad no temió a Dios, no guardó mandamientos, ¿qué creen que le esperará? Hermanos, hablamos del pronto juicio de Dios, pero muchos desconocen cuál será la norma por medio de la cual Dios juzgará al mundo. Así como una persona, cuando es llevada a un juicio porque cometió una falta a la Constitución Nacional o aparentemente la culpan de eso, así una persona es juzgada de manera espiritual conforme a la ley de Dios, siempre considerando su fe en Jesús y recordando que la fe habla por medio de las obras. Es decir, si uno dice que tiene fe pero no tiene obras, esa fe es artificial, no existe, está muerta. Las obras hablan si tenemos fe o no. Vamos al texto bíblico. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2:12. Tu vida delante de Dios será examinada como si fueras la única persona en todo el mundo. Es decir, el juicio de Dios es tan justo, tan lleno de misericordia, de amor, pero tan perfecto, que en su juicio se pesarán nuestros actos pequeños, grandes, pensamientos, actitudes, palabras, acciones, todo con respecto a la ley. No hay otro deber. Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22, 23. Ser hacedor de maldad es hacer lo contrario a lo que dice la ley. Ser un hacedor de maldad es quebrantar la ley. Nadie se salvará por guardar mandamientos, está claro, pero sí se perderán por quebrantarlos voluntariamente. Pecado es transgresión de la ley, dice la palabra de Dios. Y muchos dirán, pero Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Seguramente sí profetizaron, pero todo el deber del hombre no era profetizar, era guardar los mandamientos de Dios. Pero Señor, ¿no eché fuera demonios que atormentaban a las otras personas? Ese no era tu deber. Tu deber era guardar la ley de Dios, la ley que nos dio desde el principio. Pero Señor, otra excusa, ¿no hicimos muchos milagros en presencia de muchos,
En el nombre de Jesús, querido, tu deber no era ese. Te dejé 10 preceptos del Decálogo, no para que vayas por el mundo haciendo milagros, sino para que me obedezcas y vivas, porque la ley es vida para el obediente, pero muerte para el transgresor. Por eso Jesús murió, porque todos habíamos pecado, pero Él cargó con la consecuencia del pecado, para darnos una oportunidad de vivir en armonía con el Señor. La cruz me da una segunda oportunidad, así dice la palabra de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Te pregunto, ¿un idólatra puede hacer milagros? Yo conozco muchos que sí. Mientras hacen viajes para adorar a los ídolos, cuentan los milagros que han vivido y muchos se sorprenden. Pero no es el Espíritu de Dios que obra en ellos. Un homicida puede profetizar. Conozco gente que sí lo hizo, pero su deber era guardar la ley y justamente se convirtió en un transgresor de la ley, en un hacedor de lo malo. Puede profetizar, pero está haciendo lo malo. Dios para sus hijos tiene lo mejor de lo mejor preparado. Dios preparó moradas perfectas en su reino, con todo el amor del mundo, para aquellos que vencen. Pero para aquel que no quiso hacer la voluntad de Dios por voluntad propia, hay un solo destino y dice la Biblia, no digo yo, que es una parte del lago de fuego, reservada para aquel que pecó contra Dios y contra su prójimo y que no se arrepintió. Incluso en la caída de las tan temidas plagas del Apocalipsis, mientras caen las plagas, muchos siguen con una actitud orgullosa delante de Dios, sin arrepentirse. Cuando leemos las plagas, a pesar del daño que causan, que son graves, grandes, los hombres no tienen deseo de arrepentirse, hermanos. Y por eso hoy hay que hacer sonar la trompeta. Alguien hoy tiene que sentir en su corazón el deseo de arrepentirse de algún pecado, dejar esos pecados atrás. Muchos que profesan la fe tienen el foco mal puesto. Hacer la voluntad de Dios no es convertirse en un cristiano popular, no es ir de viaje en viaje, de misión en misión, levantando ministerios, escribiendo libros. El deber del cristiano es hacer la voluntad de Dios, que se expresa en los mandamientos del Señor. Y si alguien hoy aún lucha por comprender si esto es así o no, quiero invitarte a examinar tu corazón. Todos los días guardamos millones de leyes de nuestra nación, miles de artículos de la Constitución Nacional. Solo hablando de leyes de tránsito estaríamos días enteros hablando. Normas de seguridad vial, no terminaríamos nunca. Y hay de aquel que viole una de estas normas, multas, hasta cárcel, si cometemos una falta grave. Y Dios se acerca ahora con 10 mandamientos, y nuestro corazón se resiste a obedecer. El hombre le busca la vuelta. No quiere refugiarse en los 10 mandamientos, quiere vivir en el libertinaje, en la gracia de Dios, pero esa gracia que le da licencia para pecar. Los que no quieren oír sobre ley dicen, caíste de la gracia, cuando el que pronunció el mandato de guardar y enseñar sobre mandamientos fue el mismo Jesús, el autor de la gracia. Los que no quieren obedecer presentan argumentos para desobedecer. Quitan de su mente, de su corazón, el deber, siembran desobediencia para cosechar frutos malos, y aún viviendo la infelicidad que causa desobedecer a Dios, siguen en la misma conducta. Se olvidaron de la promesa que hay para el obediente y aquel que medita en la ley. La Biblia dice en Salmo 1 que esa persona que guarda la ley será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. El otro día me decía un cristiano, ¿aún sigues hablando de las pavadas de la Biblia? Y era un cristiano, creía en Jesús. Él afirmaba, la Biblia dice muchas incoherencias.
Ahora nos guiamos por el Espíritu, no por la Biblia. Me dice, es lamentable que aún hay muchos loquitos como vos hablando de la Biblia. Hermanos, yo me quedé asombrado de que él se hacía llamar cristiano y sus oídos no querían oír la palabra. Pero eso me llevó a pensar de que hay muchos casos así, que dicen que se guían por el Espíritu, mientras que desechan la palabra de Dios que fue inspirada por el mismo Espíritu. Hermanos, Dios tendrá un pueblo que amará la Biblia, que confiará en la Biblia, que obedecerá la Biblia. Yo quiero decirles que este video lo hago porque sé que queda poco tiempo. Estas cosas son básicas, pero parece que es necesario reforzarlas, que se recuerden. Yo estoy convencido de que queda poco tiempo, hermanos. Esta generación verá a Jesús regresar en las nubes de los cielos, estemos preparados o no. Jesús viene y será terrible el despertar para aquellos que lo perdieron todo en la lucha de la vida, para aquellos que no quisieron oír. Cuando Jesús venga, no se interesará en lo que uno acumuló, en la sabiduría, en lo que compraste, las adquisiciones, los títulos personales. Él viene por aquellos que lo abandonaron todo por Él, que lo obedecen. Y sí, también el Espíritu nos va a guiar, pero Dios nos dejó su palabra. Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen, dice la palabra. ¿Cómo sé lo que tengo que hacer si no leo la Biblia? ¿Cómo conoceré mi deber si no leo la palabra de Dios? ¿Y cómo conocerá la gente lo que tiene que hacer si el que la comparte no estudia la palabra? La palabra de Dios dice así: y hacer todo conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Romanos 13:11. Hermanos, ¿no creen que ya es tiempo de que el pueblo de Dios vuelva a tener el brillo que tenía la iglesia primitiva? Es hora de buscar a Dios de todo corazón, con una decisión firme, no por emoción, sino por una decisión inteligente de hacer su voluntad. Yo quiero estar listo, hermanos, cuando Cristo venga en breve. Confieso que aún estoy luchando con cosas del carácter, con la pereza. ¿Para qué me voy a jactar de alguna cosa si no soy nada? Pero quiero estar listo, le pido a Dios cada día: Señor, guárdame de esta hora de la prueba que se acerca. Porque mi yo débil hoy dice: sí, me voy a mantener firme. Pero ¿cuántas veces le fallé al Señor? Señor, guárdame de la hora de la prueba que se viene en el mundo, le pido. La gran prueba con la cual se decidirá definitivamente el destino eterno de la humanidad. Pronto dirán desde los medios de comunicación que la solución a todos los problemas que vivimos hoy en el mundo será un descanso dominical. La ciencia, el papado, los líderes religiosos, políticos dirán que el mundo necesita descanso. Afirmarán que no sirve que hagamos cuarentenas largas cada 6 meses. Dirán que tenemos que hacer una cuarentena por semana, descansar un día. Todos se acordarán tarde de que hay que descansar, pero descansarán no en el día que Dios separó, sino en el día que el hombre separó para la adoración. Y esa adoración es adorar a Dios como Caín, no como Abel. Y lo digo ahora porque sé que falta poco tiempo para esta ley. ¿Estamos listos para permanecer de pie? Me pregunto. Muchos van a renunciar de su fe en la Biblia para conservar su trabajo. Dirán: bueno, pero si descanso en sábado, perderé mi trabajo. Si no acepto el descanso en domingo, me van a echar del trabajo. Hermanos, muchos por temor a perder privilegios temporales aceptarán el descanso papal. Otros aceptarán la ley bajo amenazas porque tienen miedo de perder el sustento diario. Así dice la palabra de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia
o el número de su nombre. Apocalipsis 13:17. Hermanos, muchos pueden pensar hoy que están firmes, muchos creen que sin dudas dirán: yo guardaré el día que Dios separó, no el que el hombre separa. Es menester obedecer a Dios. Pero ¿cuántos, me pregunto, estarán de pie cuando se encienda el horno de fuego? Otros creen que no importa el día de descanso, no importa el día que le dediquemos a Dios, desechando así todos los versículos donde Dios dice y manda a santificar el séptimo, no el primero ni el segundo. Hace poco un abogado adventista tuvo que defender la causa de un hombre que no quería cerrar su negocio en día domingo, porque aquí en Argentina, en la Corte Suprema, se está asomando esta ley. El abogado defendió la causa temblando, porque no es lo mismo creer que yo puedo resistir que estar dando respuesta de la razón, de la verdad que está en nosotros. El fin se acerca rápidamente, hermanos. Lo que tengamos que hacer en nuestra vida ahora, tenemos que hacerlo pronto. Todo lo que tengamos que corregir en nuestra vida, hagámoslo hoy. Si hay un pecado en tu vida, un gusto, una inclinación que te está arruinando en tu relación con Dios, te está haciendo infeliz, ponete a cuentas con Dios hoy mismo. Jesús dijo: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. El amor de Dios nos espera. No somos nosotros los que buscamos a Dios, los que esperamos a Jesús. Él nos está esperando. Él espera que terminemos esta obra que nos encomendó a todos, porque todos tenemos una parte que cumplir. Nadie tiene que faltar aquel día en el reino de los cielos. La mesa estará preparada por Jesús. No podés faltar a esa invitación. Jesús dijo que estaríamos allí en la mesa, en ese momento que Él prometió. Yo te pregunto, ¿qué te impide hoy estar listo para irte con Él? Te invito a buscar a Dios de todo corazón, dejar las cosas que estás haciendo que te roban tiempo y elevar tu mente al santuario celestial. Ahí está Jesús. Aún existe gracia, aún Jesús intercede, aún hay perdón, aún hay aceptación, aún hay misericordia. Tienes que venir a Jesús hoy. Dice Isaías: busquen al Señor mientras el Señor puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano, porque viene el día donde en el mundo habrá hambre de la palabra de Dios. La gente buscará la palabra y no encontrará. Correrán de mar a mar, de norte a oriente, buscando alguna palabra de consuelo, de exhortación, de guía, dice Amós, y no la encontrarán. Su hambre no será saciada. Por eso hoy tenemos que estudiar la palabra, porque hoy tenemos el pan de vida, el maná. Hoy podemos estudiar, alimentarnos, para que aquel día no tengamos hambre de la palabra, sino llenarnos hoy mismo, cargarnos de la palabra de Dios, tener la información correcta en la mente, en el corazón, no dejándome guiar por lo que dice el mundo. Se levanta cada profeta, falso maestro, en nombre de Jesús a hablar, pero hablan de todo menos de la Biblia. Por eso mi consejo en todos mis videos es: estudiar la Biblia por vos mismo. Dios no puso a nadie para explicar la Biblia y que los otros oigan, sino que cada uno tiene el deber de buscar en la palabra de Dios la verdad. Ni siquiera convencerte por lo que yo te estoy diciendo hoy, a pesar de que te estoy invitando. Vos tenés que ir a la Biblia y buscar si todo es así como lo escuchaste en este video, si las cosas realmente son así. Hermanos, el tiempo está cerca. Este tiempo de gracia se termina. Jesús ya regresa. Y pronto escucharemos la última predicación, el último mensaje, el último llamado, la última invitación. Hay de aquellos que hoy, teniendo oídos, los apartan para oír cosas agradables antibíblicas. Pero bienaventurados, dice la palabra de Dios,
aquellos que oyen, que leen, que estudian las profecías que se encuentran en el libro, porque el tiempo está cercano. Te invito una vez más a ir a la palabra de Dios. Pronto nos vamos a encontrar allá todos. Pronto vamos a estar con nuestros familiares que descansan en el Señor, aquellos que la muerte nos arrebató, que al sonar la trompeta podamos estar todos, porque seremos unidos para nunca más separarnos, dice la palabra de Dios. Es por eso que las señales te tienen que recordar que Jesús viene pronto. Cada señal, que la tele, no te dejes llevar por lo que dice la tele, de que calentamiento, de que la ola de calor, la ola de frío, estas anomalías en la naturaleza son señales que te dicen a vos, que me dicen a mí, Jesús se está acercando a la tierra. Para muchos será como la llegada de un ladrón de sorpresa, pero nosotros no estamos en tinieblas para que la venida de Jesús nos sorprenda. Yo creo que hoy nada debería sorprender al cristiano, nada. Porque todo lo tendríamos que saber, porque Dios ya nos anunció el futuro. Y hermanos, estudiando las profecías te vas a dar cuenta que nos falta casi nada, que ya todo está casi cumplido y que lo único que falta es que Cristo aparezca en las nubes de los cielos con poder y gloria, arrebate a sus hijos y así estaremos siempre con el Señor. Ese es mi deseo, ese es el mensaje bíblico. Te invito a leerlo por vos mismo y que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima ocasión para seguir hablando de la palabra de Dios. Bendiciones.